Gerás, llamada la Pompeya de Asia, y Gerasa en época romana, es uno de los principales puntos de interés de Jordania y uno de los mejores ejemplos de una ciudad provincial romana en el Oriente Próximo. Sus ruinas se han preservado extraordinariamente bien a lo largo de los siglos. Una carretera que une Siria, Damasco, con Arabia Saudita, con la parte palestina. Las caravanas iban de arriba a abajo, del norte. Entramos a la antigua Gerás por el arco de Adriano, de 13 metros de altura. Este arco se construyó en honor a la visita del emperador Adriano en el año 129 a Gerasa. Originariamente era el doble de alto y contaba con 3 enormes puertas de madera. Se han descubierto numerosos pavimentos de mosaico, como este de una iglesia bizantina construida hacia el año 530, que se cree pudo ser una sinagoga. El hipódromo fue construido entre los siglos I y III después de Cristo. Este estadio tenía 245 metros de largo por 52 de ancho y estaba rodeado de asientos para 15.000 espectadores. Albergaba principalmente competiciones de atletismo y carreras de cuadrigas. A unos 200 metros al norte del hipódromo está la Puerta Sur, una de las 4 entradas a las murallas de la ciudad de Gerasa. Esta Puerta Sur data del año 130. Las columnas que la decoran son de estilo corintio, con hojas de acanto talladas en la parte inferior del fuste. Aunque Gerasa ya estuvo habitada en el Neolítico y poblada por veteranos de los ejércitos de Alejandro Magno en el año 333 a.C., Gerasa fue básicamente una creación romana. Tras ser conquistada por el general Pompeyo en el año 64, entró a formar parte de la provincia romana de Siria y posteriormente formó parte de la Decápolis. Nos encontramos en el templo de Zeus, situado en lo alto de una colina desde donde se contempla la ciudad. Este templo fue construido en el año 162 después de Cristo, sobre las ruinas de un antiguo templo romano. Se accedía a él por una magnífica escalinata desde el Temeneos, o patio sagrado. Uno de los elementos más destacados de Gerasa es el foro, un inmenso espacio de 90 metros de largo por 80 metros en su punto más ancho, que se encuentra en el centro de la ciudad, conectando la vía principal, el Cardus Maximus, con el templo de Zeus. Construido a mediados del siglo I después de Cristo, el foro está rodeado por 56 columnas jónicas. El Teatro Sur se encuentra junto al templo de Zeus. Fue construido durante el reinado del emperador Domiciano, entre los años 81 y 96, y tenía capacidad para 5.000 personas. Las gradas inferiores estaban numeradas con letras del alfabeto griego, indicando los asientos. El teatro fue embellecido y remodelado por los sucesores de Domiciano, Trajano y Adriano. La ciudad de Gerasa prosperó con el comercio con los nabateos y mejoró en el año 106 bajo el emperador Trajano. Entre los años 112 y 114 se formó la Vía Nova Traiana,
que comunicaba Siria con el Golfo de Áqaba, lo que aseguraba el comercio y las vías de comunicación. En el año 129, Gerasa fue visitada por el emperador Adriano, y más tarde, en el siglo III, llegó a su apogeo, cuando Gerasa alcanzó el rango de colonia y contaba con 20.000 habitantes. El templo de Artemisa está dedicado a la diosa de la caza y la fertilidad, e hija de Zeus y de Leto. Este templo se construyó entre los años 150 y 170 después de Cristo, durante el reinado de Antonino Pío. Estaba flanqueado por 12 columnas corintias, delicadamente talladas y de las cuales 11 quedan en pie. La diosa de la caza era la patrona de la ciudad, y sus habitantes quisieron honrarla dedicándole uno de los santuarios más impresionantes. Durante la época de las cruzadas, este templo fue convertido en fortaleza, y Balduino II de Jerusalén lo capturó y quemó entre los años 1121 y 1122. El propileo del templo de Artemisa era un gran vestíbulo de entrada a la escalinata de subida al templo, una magnífica puerta de entrada con 4 columnas colosales que decoran sus 3 aberturas. La pérdida de importancia del comercio de las caravanas y el auge de las rutas marítimas hizo que Gerasa entrara paulatinamente en decadencia. El Cardo Maximus es la arteria principal de la ciudad. Con 800 metros de largo, une la puerta norte y el foro. Está flanqueada por 2 hileras de columnas y con bocas de alcantarilla para el drenaje subterráneo. Totalmente adoquinada, aún se aprecian las huellas de los carros marcadas en las losas originales. Fue construido en el siglo I después de Cristo. El decumanus constituía otro eje principal de la ciudad, de este a oeste. La parte oeste lleva a la colina de la iglesia, donde hay varias iglesias en ruinas. El Macellum es un pequeño ágora donde tenían lugar las reuniones públicas en torno a la fuente central. Tras la división del imperio, Gerasa pasó a formar parte del Imperio Romano de Oriente, o bizantino, disfrutando de un periodo de prosperidad con Justiniano entre los años 527 y 566. En el año 747, Gerasa fue víctima de un terremoto que asoló la región.